Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en este precioso día. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para poder compartir un devocional más de la palabra de Dios. Y quiero invitarle el día de hoy en Juan capítulo 18, versículo 1 al 4, y compartirle algunas verdades prácticas que creo convenientes para este día en este devocional. Mire lo que dice en Juan capítulo 18, versículo 1 al 4. Mire lo que dice allá. Como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomado de una compañía y ministros de los pontífices y los fariseos, vino ahí con linternas y antorchas y con armas. Empero Jesús, mira lo que dice, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles: ¿a quién buscáis? Quiero que piensen, por favor, en esta porción de la palabra de Dios en el versículo 4, donde dice, empero Jesús, mira lo que dice, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él. Yo quiero hablarles de esta declaración que dice, sabiendo todas las cosas. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra, de meditación en ella. Gracias por tu amor y tu cuidado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En este capítulo precisamente de Juan, capítulo 18, encontramos precisamente, hermanos, el momento más triste y desagradable del periodo en el cual nuestro Señor Jesucristo precisamente iba a tener el arresto de parte de todos sus captores. Y la Biblia nos dice precisamente que de ahí se desencadenó precisamente, hermanos, el juicio que injustamente iban a realizar en contra de nuestro Señor Jesús, que al final de cuentas lo terminaría poniendo en la cruz del Calvario. Hay muchas cosas que son admirables, podríamos decir de esa manera, en la introducción del evento que preparó el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo tendría que ir a la cruz del Calvario. Una de ellas podría decirse que es la valentía y determinación del Señor Jesús precisamente al adelantársele a sus captores y decirles que, sabiendo todas las cosas que habían de venir, salió delante, mire, y díjoles: ¿a quién buscáis? De tal forma que lo que estaba haciendo precisamente el Señor Jesús es proteger a sus discípulos de que terminaran en manos de los enemigos del Señor Jesús y se frustrara precisamente el plan de predicar el evangelio a todas las naciones. También, otra de las cosas que precisamente son dignas de resaltar de este capítulo es que el Señor Jesús tenía un lugar específico entre el arroyo de Cedrón, que comúnmente se conocía como el lugar del Getsemaní, que era conocido precisamente como un lugar donde cultivaban olivos y los machacaban también ahí precisamente para convertirlos en aceite. La Biblia nos dice que pasó noches enteras precisamente fortaleciéndose para el momento en el cual nuestro Señor Jesús tendría que ir a pagar por sus pecados y los míos en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que fueron momentos precisamente duros, difíciles, los que tuvieron que venir posterior al arresto del Señor Jesucristo para ir a la cruz del Calvario. Y la Biblia nos dice que vino una compañía entera de ministros, pontífices, fariseos. Y la Biblia nos dice que con linternas y antorchas y con armas, para prender precisamente a nuestro Señor Jesucristo, que estaban bajo la influencia completa de Satanás, determinados a hacer morir a un inocente como lo fue nuestro Señor Jesucristo al ir a la cruz del Calvario. Fueron momentos solemnes, hermanos. Momentos cuando el Señor Jesucristo le dice que se adelantó. En el versículo 4 dicen, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, mire, salió delante y díjoles: ¿a quién buscabais?
quiero que piensen, por favor, durante los siguientes minutos para este devocional, de que vemos aquí, primero que todo, uno de los atributos divinos de parte de nuestro Señor Jesucristo de saber, de su omnisciencia. Lo que quiere decir que Él sabía el momento y ocasión y situación que tendría que el Señor Jesús pasar para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y esta declaración precisamente que dicen, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre Él, nos debería de llenar a nosotros de admiración y de seguridad en todo momento que nosotros llegamos a vivir en nuestra vida cotidiana. Estas palabras que dicen, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre Él, nos recuerda que precisamente el Señor siempre está adelante y delante de nosotros, sabiendo con anticipación todo aquello que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana. Y por eso quiero que hablemos en este devocional de esta porción de la palabra de Dios, sabiendo estas cosas que habían de venir. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Háblanos y enséñanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cuando la Biblia nos dice precisamente que el Señor Jesucristo se adelantó porque sabía las cosas que habían de venir sobre Él, nos recuerda seguramente, hermanos, el momento en el que el Señor Jesucristo sería apresado, encarcelado y al fin crucificado por nosotros, que al fin precisamente ocurrió cuando murió en la cruz del Calvario. Me gusta mucho esta declaración que dice, Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre Él, mire lo que dice, salió adelante, sabiendo todo el martirio, el horror, la influencia sobre la cual Satanás tendría completamente control. Vemos que precisamente se adelantó y salvaguardó la vida de sus discípulos. En esos momentos difíciles, protegió y guardó a esos 11 que estuvieron todavía hasta ese último momento de la historia crítica antes de ir Jesús a la cruz del Calvario. Sabiendo, fue protectivo, fue amante y cuidadoso hasta el momento final. Dice la Biblia que los amó hasta el fin en el capítulo 17. Ellos precisamente, hermanos, al irse del lugar donde nuestro Señor Jesucristo sería o fue apresado, salieron con el propósito de que ninguno de ellos se perdiera, sino solamente el hijo de perdición. Esta declaración, sabiendo, hermanos, nos deja a nosotros precisamente, hermanos, en nuestra vida, una verdad que creo que es digna de que nosotros tomemos en cuenta para este día de hoy. Sabiendo, mire, sabiendo que habían de venir estas cosas sobre Él, nos dice que sin lugar a duda, escuchen esto, esta palabra de sabiendo es útil para cualquier situación o circunstancia que nosotros estemos experimentando en nuestra vida cotidiana. Él sabe, Él es omnisciente, Él conoce cada situación que nosotros vivimos y lo más hermoso, hermanos, es que nos comprende y nos consuela en los momentos de dolor que nosotros llegamos a vivir o a experimentar en nuestras vidas. Sabiendo quiere decir que sabe lo que nos duele, sabe lo que nos hace reír o llorar, sabe lo que nos aflige, sabe que pasamos por periodos de luchas que a veces parece ser que nadie jamás comprende a totalidad lo que nosotros vivimos, pero Él, al saber, hermanos amados, tiene completo control de cada situación que nosotros vivimos o experimentamos en nuestra vida. ¿Sabe qué? No se entiende. Sin importar qué situación o qué condición nosotros estemos experimentando en nuestra vida, o qué adversidad o qué lucha estemos pasando en nuestra vida cristiana. Escuche esto, querido hermano, para este devocional. Él sabe todas las cosas. Sabe las batallas que tenemos,
¿Sabe las tentaciones que libramos? ¿Sabe que fracasamos y caemos en ocasiones en nuestra vida? Y como un Padre amante, la Biblia nos dice que nos ofrece la bendita y gloriosa verdad de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Sabe todas las cosas. Nada está fuera de su plan y propósito para usted y para mí en nuestra vida cristiana. Sabe todas las cosas, y si ha permitido que estemos pasando por alguna batalla que parece irresolvible en nuestra vida cristiana, es importante que ahora nosotros sepamos que ninguna cosa es imposible para Dios en nuestra vida. Sabiendo todas las cosas, escuche esto, sabe lo que hace, por qué lo hace y con qué propósito lo hace en su vida y en la mía, porque Él es soberano. Él nunca llega tarde. No hay error en su plan. No hay ningún fracaso que no pueda servir con el propósito de que nosotros le podamos conocer mucho más y mejor en nuestra vida cristiana. Sabiendo Él todas las cosas, hermanos, está en completo cuidado y control y no se equivoca. En este periodo, hermanos, de tanta incertidumbre que hemos estado viviendo y escuchando noticias inciertas con todos estos anuncios negativos y de inciertos y de que hasta el año que entra tendremos una vacuna para este virus que hasta cierto punto ha detenido y fraccionado a tantos cristianos. Es bueno saber, hermanos amados, que aunque ellos no sepan, Él sabe el final de la historia, hermanos amados. ¿Sabe cómo empezó? ¿Sabe lo que hemos pasado? ¿Y sabe cómo terminará este capítulo en nuestra vida? Y creo que eso nos debería de librar en nuestra vida del horror, del temor y de las dudas y de la incertidumbre que puedan venir en contra de nosotros en nuestra vida cristiana. Sabiendo, porque Él lo sabe. Él es omnisciente. Él tiene cuidado. Él no se equivoca. Él tiene todo en control. Y lo único que hay que hacer es precisamente tomarnos en nuestra vida cristiana de su mano y bondadosa y cuidadosa y fiel mano que el Señor está lista para extender a nosotros cuando nuestra vida se llena de esa incertidumbre que nos lleva a desconfiar o a dudar en nuestra vida cristiana de Él. Sabiendo, escuchen esto, nos recuerda que su palabra tiene un plan. Sabiendo, nos recuerda que su Espíritu Santo nos puede guiar a puertos de seguridad y de confianza, porque Él siempre está en completo control. Sabiendo, escúchenme bien, que a pesar de esas noticias que estamos escuchando de completa incertidumbre que se nos están dando desde diferentes ángulos en nuestra vida como creyentes, escuchen esto, Él sí lo sabe. Y Él tiene cuidado, tiene control, sabe lo que nosotros vivimos y nada está completamente fuera del cuidado, protección y poder y seguridad en nuestra vida cristiana. ¿Saben? Para mí es tan precioso y tan reconfortante saber que, sin importar cómo ha terminado cada capítulo que nosotros iniciamos en nuestra vida de fe, Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Él está anticipando cada área de nuestra vida, brindándonos a nosotros a través de esta declaración en el momento más oscuro que Él estaba viviendo. Mire, se adelantó, sabiendo las cosas que habían de venir. ¿Sabe qué? No solamente va delante de nosotros, hablando de forma cercana, cuidando nuestros pasos y nuestra vida, pero también va delante de nosotros porque está cuidando del futuro en nuestra vida cristiana. ¿Saben? Me gusta mucho ese himno que dice que nada sé sobre el futuro. Desconozco lo que soy, mas un dulce amigo tengo, que Él sabe lo que habrá. Hermanos, miren,
Yo sé que, como dice ese himno, hay muchas dudas que no comprendo con el mañana y con su afán. Pero dice, más un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. ¿Sabe por qué lo va a hacer? Porque lo sabe, lo conoce y está listo ahí para ayudarnos a entender cada cosa en su momento, en su tiempo y en su plan. Me gusta esta declaración que dice precisamente el versículo 4 de Juan capítulo 18. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante. Él sale delante de nosotros y está ahí para salvaguardarnos como lo hizo con sus discípulos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a saber y a confiar y a esperar y a depender del Dios que tiene todo control en nuestra vida cristiana. Que el Señor les bendiga, hermanos.